Saludos, almas errantes, y bienvenidos una vez más a Milenarios On. Hoy, desde estas catacumbas que susurran historias de mundos olvidados, vamos a descender aún más en el tiempo, hasta el corazón de un Japón feudal que forjó a una de las clases guerreras más icónicas de la historia. Hablamos, por supuesto, de los samuráis. Pero a menudo han sido excesivamente romantizados, y hoy vamos a separar el mito del hombre. No nos quedaremos solo en sus afiladas katanas o sus imponentes armaduras. Hoy buscamos el alma, el espíritu que los guiaba. Indagaremos en su filosofía, en su código, y nos preguntaremos, ¿qué queda de ese espíritu hoy en día? ¿Es posible ser un samurái en el siglo XXI? Afilad vuestra atención, porque el viaje comienza ahora. Para entender al samurái, primero debemos despojarlo de la leyenda. No eran figuras mitológicas, sino hombres que surgieron de la necesidad en el Japón del siglo X. Tras el fin del reclutamiento militar en el año 792, los nobles terratenientes necesitaron ejércitos privados para proteger sus tierras. En ese caos, hicieron falta hombres para imponer orden. Campesinos y pequeños propietarios aprendieron a defender lo suyo y con el tiempo hicieron de la protección su oficio y su destino. Así nació el bushi, el guerrero. La palabra samurái, de hecho, significa asistente. Viene del verbo samurau, que significa servir. Su identidad no se heredaba al principio, se conquistaba en el campo de batalla, al servicio de un señor feudal, un daimyo. Con el tiempo, se convirtieron en una clase social por derecho propio, con rangos estandarizados como los gokenin, o criados, los goshi, o guerreros rústicos, y los hatamoto, los abanderados de más alto rango, que debían morir para proteger a su señor. Y aunque la imagen popular es la de la katana, que llegó a ser conocida como el alma del samurái, sus primeras armas predilectas eran el arco y el caballo. El derecho a portar las dos espadas, la katana larga y el wakizashi corto, se convirtió más tarde en un símbolo de su estatus. Pero su arsenal era variado, incluyendo dagas como el tanto, largas lanzas llamadas yari y la elegante naginata, un arma de asta que a menudo era aprendida por las hijas de los samuráis. Su leyenda no se forjó solo con acero, sino con un estricto código de conducta, una filosofía que daba sentido a su vida y a su muerte. Un código que todos conocemos por su nombre, el Bushido. El Bushido, el camino del guerrero, no era un libro de leyes escrito en piedra, sino más bien un hilo silencioso que tejía cada aspecto de la vida de un samurái. No se trataba solo de cómo luchar, sino de por qué se luchaba y sobre todo de cómo se vivía. Este camino se sostenía sobre 7 pilares, 7 virtudes que debían guiar cada uno de sus actos. La primera es Ji, la rectitud y la justicia. Un samurái debía seguir un estricto sentido de la justicia y actuar siempre con integridad. Luego venía Yu, la valentía, y no hablamos solo del coraje físico, sino de la valentía de hacer lo correcto aunque sea difícil. La tercera virtud era Jin, la benevolencia y la compasión. El guerrero debía usar su fuerza para proteger a los débiles y ayudar a su comunidad. La cuarta era Rei, el respeto y la cortesía. Tratar a los demás con dignidad era fundamental para construir relaciones sólidas. Después tenemos Makoto, la honestidad y sinceridad absoluta. La palabra de un samurái era ley, las mentiras y las excusas no tenían cabida. La sexta, y quizás la más importante de todas, era Meiyo, el honor. El honor era la base de su vida. Actuar sin dignidad era la peor de las deshonras, una mancha que podía llevar a consecuencias extremas. Y por último, Chugi, la lealtad, una lealtad inquebrantable y absoluta a su señor. Aquí os lanzo una pregunta para que la debatamos en los comentarios. De estas 7 virtudes, ¿cuál creéis que es la más necesaria en nuestra sociedad actual? ¿La rectitud? ¿La valentía? ¿La compasión? Dejad vuestra opinión, que nos interesa mucho. Ahora bien, ¿qué ocurría cuando ese código se rompía? Cuando el honor se veía mancillado de una forma irreparable.
Aquí es donde entramos en uno de los aspectos más sombríos y fascinantes del mundo samurái, el seppuku. Coloquialmente lo conocemos como harakiri, que significa corte de vientre, aunque ese término se considera vulgar en japonés. El seppuku era un suicidio ritual que no se veía como un acto de desesperación, sino como la última y definitiva afirmación de coherencia, la forma de restablecer el honor perdido, de evitar la deshonra de ser capturado por el enemigo, o incluso una forma de pena capital reservada para su clase. Aquí abajo estamos acostumbrados a los finales, digamos, definitivos, pero esto era a otro nivel. El ritual era increíblemente metódico. El condenado se vestía de blanco y se le leía una sentencia. Usando una espada corta llamada tanto, debía hundirla en el lado izquierdo del abdomen, deslizarla hacia la derecha y luego girarla hacia arriba. Era un método extremadamente doloroso y lento, elegido precisamente para demostrar un coraje y autocontrol sobrehumanos. Pero no estaba solo. A su lado se encontraba el Kaishakunin, un segundo, cuya tarea era la más compasiva y terrible de todas. En el momento preciso, debía decapitar al samurái de un solo golpe para aliviar su agonía. Y este sentido del honor no era exclusivo de los hombres. Las mujeres de la clase samurái, cuando se enfrentaban a una situación sin honor, practicaban un suicidio ritual llamado jigai. En lugar de abrirse el abdomen, se realizaban una incisión en el cuello sobre la arteria carótida para una muerte más rápida. Lo hacían para evitar ser capturadas, humilladas o violadas en tiempos de guerra. Con un último gesto de decoro, se ataban las piernas para mantener una postura digna incluso a la muerte. Esta aceptación de la muerte era central en su filosofía. La famosa frase del Hagakure dice: «Descubrí que el camino del samurái es la muerte». No por una obsesión morbosa, sino porque al estar preparado para morir en cualquier momento, se sentían libres para vivir correctamente, sin miedo. Su ideal era vivir bellamente y morir de manera hermosa, como la flor del cerezo, cuyo esplendor es tan intenso como efímero. Pero ninguna era dura para siempre. En el siglo XIX, con la restauración Meiji, Japón se abrió a Occidente y el sistema feudal fue desmantelado. Se prohibió portar espadas en público y la clase samurái fue oficialmente abolida en el año 1876. Parecía el fin, pero ¿realmente lo fue? El código demostró ser increíblemente persistente. Lo vimos en la Guerra Boshin, con grupos de jóvenes samuráis como los Byakutai cometiéndose seppuku en masa para no rendirse. Lo vimos en 1908, cuando el general Nogi y su esposa se suicidaron para seguir a su maestro, el emperador Meiji, una práctica conocida como junshi. Y lo vimos en la sobrecogedora ola de seppuku de altos mandos militares tras la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, para evitar ser juzgados como criminales de guerra. El espíritu pervivía, el guerrero desapareció, pero su código demostró ser mucho más resistente. El Bushido no murió, solo cambió de forma. Su influencia pervive profundamente en el Japón moderno. La vemos en el mundo corporativo, en la lealtad a la empresa y la ética laboral. La vemos en el sistema educativo, donde la disciplina y el respeto a los maestros siguen siendo fundamentales. Y por supuesto la vemos en las artes marciales como el kendo, el camino de la espada, que no solo preserva las técnicas, sino también el espíritu de respeto y autodisciplina del samurái. El samurái moderno ya no empuña una katana, pero quizás sí sostiene sus decisiones con firmeza. Ya no sirve a un señor feudal, pero es leal a sus valores y a su comunidad. El samurái moderno puede ser un trabajador, un artista, un padre o una madre que educa a sus hijos en el respeto y la integridad. El legado no está en la violencia, sino en la disciplina, el honor y la búsqueda de la excelencia en cada acto de la vida diaria. El camino del samurái nos enseña que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de destruir, sino en el autocontrol inquebrantable. Nos recuerda que el honor no es lo que otros piensan de nosotros, sino la coherencia con nuestros propios principios. Y nos deja una última pregunta: ¿qué código guía tu vida? Mil gracias por descender con nosotros a las profundidades de la historia en este viaje. Si os ha gustado este fragmento del pasado, dadle a me gusta, suscribíos a Milenarios On para no perderos futuras expediciones y compartid vuestras reflexiones en los comentarios.
Os esperamos en la próxima encrucijada del tiempo. Hasta entonces, mantened la curiosidad encendida.